Turn the car around now. Las palabras salieron de mi boca con tanta fuerza que mi esposo casi se salió de la carretera. Estábamos en algún lugar del norte del estado de Nueva York, tal vez a 1 hora de la frontera canadiense. Cuando todos los instintos de mi cuerpo empezaron a gritarme que algo estaba terriblemente mal. Ruth, ¿qué está pasando?, preguntó mi esposo, ya deteniéndose en el arcén mientras los autos pasaban zumbando a nuestro lado. Mis manos temblaban mientras miraba la bolsa de viaje de aspecto inocente que estaba en el asiento trasero de nuestro auto. Solo minutos antes, mi hijo Brandon me había llamado. Su voz extrañamente dulce, preguntando por esa misma bolsa. La forma en que dijo, "te amo", antes de colgar. En 42 años, ese chico me había dicho esas palabras tal vez un puñado de veces, y nunca jamás durante una llamada casual. Algo no está bien, susurré, con el corazón latiéndome con fuerza. Tenemos que dar la vuelta ahora mismo. Mi esposo me miró con la misma confianza que había mostrado durante nuestros 50 años de matrimonio. No hizo preguntas. No discutió. Solo esperó un espacio en el tráfico e hizo un cambio de sentido que probablemente salvó nuestras 2 vidas. Verás, lo que descubrí en esa bolsa cambió todo lo que creía saber sobre mi propio hijo y la familia que había estado apoyando durante años. Lo que habían planeado para mí, lo que estaban dispuestos a sacrificar para resolver sus problemas de dinero. Fue tan devastador, tan impensable que incluso ahora, meses después, apenas puedo creer que mi propio hijo me pusiera en tal peligro. Pero me estoy adelantando. Para entender cómo terminamos en esa carretera con yo gritándole a mi esposo que diera la vuelta antes de cruzar una frontera internacional. Necesito contarte sobre los 5 años que llevaron a ese momento. 5 años de generosidad, sacrificio y amor que la familia de mi hijo había dado por sentado por completo. Porque verás, yo había estado ayudándolos financieramente desde que Brandon perdió su trabajo. Mes tras mes, año tras año, había sido su red de seguridad, su solución a cada crisis. Y ellos me pagaron esa bondad planeando algo tan impactante, tan criminal que podría haber destruido toda mi vida. Déjame empezar desde el principio, y entenderás exactamente por qué esas 3 palabras "da la vuelta al auto" fueron las más importantes que he dicho jamás. Antes de profundizar más en la historia de Ruth, por favor deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Estamos creando una comunidad de mujeres increíbles que saben que nuestros mejores capítulos pueden suceder a cualquier edad. Ahora, de vuelta a la historia. Mi nombre es Ruth Henderson. Tengo 68 años y vivo con mi esposo de 50 años en nuestra cómoda casa de 3 habitaciones en Albany, Nueva York. Criamos a 3 hijos en esta casa, y después de décadas trabajando como secretaria de escuela. Me retiré con una pensión modesta y algunos ahorros que habíamos acumulado cuidadosamente a lo largo de los años. La vida era buena, pacífica, incluso hasta hace 5 años cuando todo cambió para la familia de nuestro hijo Brandon. Brandon había estado trabajando como supervisor de almacén durante casi 15 años cuando la empresa de repente redujo personal. Así de simple, a los 42 años, se encontró sin trabajo con una esposa, Amber, y su hijo de 3 años que mantener. El mercado laboral era brutal. Y aun cuando Brandon encontraba trabajo, siempre eran puestos temporales que pagaban mucho menos de lo que había estado ganando. Como su madre, ¿cómo podía yo simplemente quedarme de brazos cruzados y ver a la familia de mi hijo luchar? Empezó pequeño, un par de cientos aquí y allá para ayudar con las compras cuando las cosas se ponían difíciles. Dinero para gasolina para que Brandon pudiera seguir buscando trabajo. Luego su casero aumentó la renta y ellos no podían cubrir la diferencia. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que mi nieto fuera desalojado? Antes de darme cuenta, estaba cubriendo la mayoría de sus gastos importantes cada mes. Su renta, pagos del auto, seguro, servicios públicos.
Incluso estaba comprando todos los comestibles y pagando la guardería de mi nieto para que Amber pudiera trabajar en su empleo de medio tiempo en un salón de uñas. Mamá, prometo que esto es solo temporal, decía Brandon cada vez que yo le entregaba otro cheque. Tan pronto como me ponga de pie, te devolveré hasta el último centavo. Amber asentía, aunque noté que nunca parecía tan agradecida como Brandon. A veces la atrapaba poniendo los ojos en blanco cuando pensaba que yo no estaba mirando, o haciendo pequeños comentarios sobre cómo algunas personas lo tienen más fácil que otras. Pero yo apartaba esos sentimientos porque la familia ayuda a la familia, ¿verdad? Y ay, cómo amaba pasar tiempo con mi nieto. Lo estaba cuidando casi todos los fines de semana, llevándolo al parque, leyéndole historias, mimándolo como las abuelas se supone que deben hacerlo. Esos momentos hacían que cada sacrificio valiera la pena. Mi esposo a veces se preocupaba de que estuviéramos dando demasiado. Ruth, cariño, necesitamos tener cuidado con nuestro propio retiro, decía con gentileza. Pero yo no podía soportar la idea de que mi nieto se quedara sin nada. Además, nos estábamos arreglando bastante bien con nuestra pensión y el seguro social. Los años se mezclaron así. Brandon encontraba un trabajo, perdía un trabajo, encontraba otro que no pagaba lo suficiente. Yo seguía escribiendo cheques, seguía cubriendo sus faltantes, seguía siendo la red de seguridad confiable que mantenía unidas todas sus vidas. Para cuando mi nieto empezó la escuela, me di cuenta de que había estado apoyándolos durante casi 5 años seguidos. No ocasionalmente, no solo en emergencias, sino consistentemente mes tras mes. Nunca habían tenido que preocuparse por llegar a fin de mes porque la abuela Ruth siempre estaba allí para llenar los huecos. Pensé que estaba siendo una madre y abuela amorosa. Pensé que estaba ayudándolos a superar un mal momento hasta que pudieran pararse sobre sus propios pies de nuevo. Lo que no me daba cuenta era que en algún punto del camino, mi generosidad había dejado de sentirse como un regalo para ellos y había empezado a sentirse como una obligación. Se habían acostumbrado tanto a mi apoyo que comenzaron a esperarlo, a planear sus vidas alrededor de él, a ver mi dinero como su dinero. Y cuando yo finalmente, por primera vez en 5 años, dije no a una de sus peticiones, bueno, eso fue cuando descubrí cuánto mi propia familia realmente me valoraba más allá de mi cuenta bancaria. El enero pasado, todo cambió con una llamada telefónica. Mi nieto había estado asistiendo a la escuela primaria pública local y por todos los informes le iba bien académicamente, pero Amber se puso al teléfono y pintó un cuadro completamente diferente. Ruth, lo están acosando constantemente, dijo con preocupación dramática. Estos niños son tan crueles, se burlan de su ropa, lo excluyen de todo. Los maestros no les importa, y los tamaños de las clases son enormes. Llega a casa llorando casi todos los días. Mi corazón inmediatamente se fue con mi nieto. ¿Qué abuela no se sentiría devastada al oír que su precioso nieto estaba sufriendo? Hay esta maravillosa academia privada al otro lado de la ciudad. Brandon intervino de nuevo. Clases pequeñas, excelentes políticas contra el acoso, atención realmente individual para cada estudiante. Resolvería todos sus problemas. Eso suena perfecto, dije, ya imaginando a mi nieto prosperando en un mejor ambiente. ¿Qué necesitas que haga? Bueno, la voz de Amber se suavizó un poco. La matrícula es bastante alta. Son alrededor de 15,000 para el resto de este periodo escolar, y luego sube a 18,000 anualmente después de eso. Mi estómago se hundió. Esos números eran enormes comparados con cualquier cosa que me hubieran pedido antes. Pero luego pensé en el rostro lloroso de mi nieto, y casi dije que sí ahí mismo. Casi. Déjame pensar en esto, me oí decir, eso es bastante más que nuestra ayuda usual. Hubo silencio del otro lado. Podía sentir prácticamente su sorpresa a través del teléfono. Mamá, dijo mi hijo lentamente.
Esto se trata de la felicidad y el futuro de tu nieto. Seguramente eso vale cualquier cantidad de dólares. Durante 3 días, luché con la decisión. Mi esposo y yo lo hablamos innumerables veces. Miramos nuestro presupuesto, nuestros planes de retiro, nuestra propia seguridad financiera. La verdad era que podíamos permitírnoslo, pero significaría cambios significativos en nuestro estilo de vida y planificación futura. Pero algo más me estaba molestando también. En todas las veces que había cuidado a mi nieto recientemente, él había parecido perfectamente feliz, hablador sobre sus amigos, emocionado por los proyectos escolares. Nunca mencionando acoso o problemas. Cuando le pregunté suavemente sobre la escuela, solo se encogió de hombros y dijo que estaba bien y volvió a jugar. Finalmente, los llamé de vuelta. He pensado en esto cuidadosamente, les dije a Brandon y Amber. Amo a nuestro niño más que nada, pero creo que deberíamos explorar otras opciones primero. Tal vez podríamos reunirnos con sus maestros o investigar los programas contra el acoso de la escuela o incluso considerar una escuela pública diferente antes de saltar a la educación privada. El silencio que siguió fue helado. Así que estás diciendo que no, dijo Amber sin rodeos. Estoy diciendo que intentemos otras soluciones primero antes de comprometernos con un gasto tan grande, respondí, tratando de mantener mi voz calmada y razonable. Increíble, la oí murmurar a Brandon, aunque claramente quería que yo lo oyera. ¿Qué abuela? La llamada terminó poco después con promesas de investigar otras opciones que yo podía decir que no tenían intención de seguir. En menos de una semana, todo cambió. De repente, mis sesiones de cuidado de los fines de semana fueron canceladas. Estamos ocupados este fin de semana. Se convirtió en la respuesta estándar cuando llamaba para preguntar por ver a mi nieto. Las cenas familiares en su casa, que habían sido una tradición mensual, dejaron de mencionarse. Cuando llamaba solo para charlar con mi nieto, las conversaciones se volvían incómodas y apresuradas. ¿Está haciendo la tarea o está jugando con amigos o no es un buen momento? Se convirtieron en las respuestas habituales de Amber. Lo peor fue encontrarlos en la tienda de comestibles una tarde. Mi nieto me vio y corrió hacia mí con la sonrisa más grande, echando sus bracitos alrededor de mi cintura para un abrazo. Pero cuando Amber lo notó, lo llamó rápidamente con un tono cortante. Vamos, tenemos que irnos, y apenas reconoció mi presencia. Mi propio nieto se veía confundido por el comportamiento frío de su madre hacia mí. Podía verlo en su carita inocente. No entendía por qué la abuela Ruth de repente no era bienvenida en sus vidas. Por primera vez en décadas de proporcionar ayuda, había puesto un límite, pedido una pausa para considerar alternativas, y esta era su respuesta. El mensaje era cristalino. Mi valor para ellos era puramente financiero. La abuela que había cubierto sus gastos, cuidado a su hijo y había sido su red de seguridad durante medio década. Estaba siendo castigada por atreverse a decir pensemos en esto en lugar de escribir inmediatamente un cheque. Pasaron 2 meses así. 2 meses de ser excluida, de extrañar terriblemente a mi nieto, de preguntarme si había cometido un terrible error. Empecé a cuestionarme. Empecé a pensar que tal vez debería simplemente pagar la matrícula y recuperar a mis seres queridos. Eso fue exactamente cuando ellos llamaron con su repentino cambio de corazón y la invitación que nos llevaría a esa carretera en el norte del estado de Nueva York. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que esos 2 meses de trato frío no fueron castigo por decir que no. Fueron preparación para algo mucho peor. Luego, tan repentinamente como había comenzado la congelación, terminó. Era principios de abril cuando mi teléfono sonó, y oí la voz de mi hijo sonando más alegre de lo que había sonado en meses. Hola, mamá. ¿Cómo están tú y papá? Preguntó con un entusiasmo que inmediatamente llamó mi atención. Después de 2 meses de apenas hablarnos, este cambio dramático se sintió casi chocante.
Estamos bien, querido, dije con cautela. ¿Cómo está todos ahí? Genial. De hecho, por eso estoy llamando. Amber y yo hemos estado hablando, y nos dimos cuenta de que hemos estado demasiado estresados por todo últimamente. Pensamos que tal vez sería bueno para todos nosotros irnos juntos, pasar algo de tiempo de calidad como familia. Mi corazón dio un salto. A pesar de todo lo que había pasado, los había extrañado terriblemente, especialmente a mi nieto. La prima de Amber tiene esta hermosa cabaña en Quebec, justo al lado de un lago. Nos invitó a todos a subir por un largo fin de semana. Tú, papá, yo, Amber y nuestro niño. ¿Qué piensas? La idea de un viaje juntos, de recuperar a mis seres queridos, era exactamente lo que había estado esperando. Tal vez finalmente se darían cuenta de que nuestra relación era más importante que los desacuerdos sobre los gastos educativos. Eso suena maravilloso, le dije. ¿Cuándo estaban pensando? Este fin de semana que viene, de hecho. Sé que es con poca anticipación, pero la prima de Amber acaba de tener una cancelación, y se supone que el clima va a estar perfecto. Sería una gran oportunidad para que nuestro niño vea a sus abuelos y para que todos nosotros nos reconectemos. Hicimos planes para que ellos manejaran con nosotros. Mi esposo y yo teníamos un SUV cómodo que podía acomodar a todos. Y mencionaron algo sobre traer equipo de pesca y juegos para nuestro nieto. Ah, y mamá, agregó Brandon mientras terminábamos la llamada. ¿Te importaría llevar una bolsa extra por nosotros? Nuestro auto está bastante lleno con todas las cosas del niño y el equipo de pesca. Es solo una pequeña bolsa de viaje. Por supuesto, cariño, dije sin dudarlo. ¿Qué abuela no ayudaría a llevar una bolsa extra? La noche antes de salir, Amber dejó la bolsa en nuestra casa. Era una bolsa de viaje negra estándar. Nada inusual en ella. Ella estaba en realidad bastante agradable, charlando sobre lo emocionado que estaba nuestro nieto por el viaje y agradeciéndonos por aceptar ayudar con el transporte. Ha estado hablando de ver a la abuela y al abuelo toda la semana, dijo con una sonrisa que parecía genuina. Este viaje va a ser tan bueno para todos nosotros. Me fui a la cama esa noche sintiéndome esperanzada por primera vez en meses. A la mañana siguiente, decidimos tomar 2 autos ya que había tanto equipaje, equipo de pesca y suministros para el fin de semana. Mi esposo y yo tomamos nuestro SUV con la bolsa de viaje y parte del equipo mientras Brandon manejaba su auto con Amber y mi nieto siguiéndonos atrás. El viaje empezó perfectamente. Nuestro nieto seguía saludándonos con la mano desde su auto, y nos poníamos al lado en los semáforos en rojo para que pudiera mostrarnos sus juegos de viaje y bocadillos. Se sentía como en los viejos tiempos, como si fuéramos una unidad unida de nuevo. Habíamos estado manejando durante unas 3 horas, avanzando bien hacia la frontera canadiense cuando sonó mi teléfono. Era Brandon llamando desde su auto detrás de nosotros. Mamá, oye, pregunta rápida, dijo, y algo en su tono inmediatamente me puso en alerta. Había una cualidad nerviosa en su voz que nunca había oído antes. Sí, cariño. Esa bolsa que Amber te dio. La tienes contigo, ¿verdad? Llegó al auto. Sí. Por supuesto. Está aquí mismo a mi lado. Bien. Bien. Y no quiero decir, no necesitaste mover nada dentro de ella ni nada, ¿verdad? La pregunta era extraña. ¿Por qué estaría yo revisando su bolsa personal? No, cariño. No la he tocado. ¿Por qué? Oh, ninguna razón. Solo asegurándome de que todo esté seguro para el cruce de frontera. Ya sabes lo cuidadosos que son estos días. Hizo una pausa y luego dijo algo que me envió escalofríos por la espalda. Te amo, mamá.
Sabes eso, ¿verdad? Realmente, realmente te amo. Mi hijo nunca en toda su vida adulta me había llamado solo para decirme que me amaba. Nunca. Y ciertamente nunca con esa intensidad, ese tono casi desesperado. Colgué el teléfono, pero mis manos temblaban. Todos los instintos maternales que había desarrollado durante casi 7 décadas de repente me gritaban que algo estaba terriblemente mal. Da la vuelta al auto ahora. Eso fue cuando le grité esas palabras a mi esposo. Las palabras que probablemente salvaron nuestras 2 vidas. Nos detuvimos en la próxima salida. Y mientras mi esposo mantenía a todos distraídos, abrí en silencio esa bolsa de viaje de aspecto inocente. Lo que encontré dentro hizo que mi sangre se helara. Cuidadosamente ocultos debajo de los pijamas doblados de mi nieto y algunos de sus juguetes favoritos había paquetes pequeños envueltos en plástico. Incluso a mi edad, no era lo suficientemente ingenua como para no reconocer lo que estaba mirando. Drogas. Una cantidad significativa de ellas. Mi propio hijo y su esposa habían planeado usarme como una contrabandista de drogas involuntaria a través de una frontera internacional. Habían contado con mi amor por mi nieto, mi deseo de reconectarme con la familia, y mi completa confianza en ellos para llevar su carga ilegal sin cuestionar. Si nos hubieran atrapado en esa frontera, y con la forma en que estaban revisando los autos ese día, muy probablemente nos habrían atrapado, yo habría sido la que enfrentaría cargos criminales. A los 68 años, habría estado mirando años en prisión por tráfico de drogas. Y la llamada de Brandon, esa no era para verificar la bolsa. Esa era él poniéndose emocional porque sabía que estaba a punto de destruir la vida de su madre para resolver sus propios problemas. Lo peor fue darme cuenta de que todo este viaje de reunión había sido planeado desde el momento en que dije no a esa matrícula. El trato frío, la repentina reconciliación, la línea de tiempo urgente, la cabaña de la prima. Todo había sido un plan cuidadosamente orquestado para manipular mi amor por ellos en cometer un crimen federal. Mientras miraba esos paquetes escondidos entre las pertenencias inocentes de mi nieto, me di cuenta de que mi propio hijo estaba dispuesto a sacrificar todo, mi libertad, mi reputación. Mi futuro entero, en lugar de aprender a vivir dentro de sus posibilidades o encontrar soluciones legales a sus problemas financieros. Ese fue el momento en que entendí que la Ruth que había pasado medio década habilitándolos y apoyándolos se había ido para siempre. De pie allí en el arcén de la carretera, mirando esos paquetes escondidos debajo de los pijamas inocentes de mi nieto, sentí que algo cambiaba dentro de mí permanentemente. La Ruth que había pasado medio década haciendo excusas por las malas elecciones de su hijo, se había ido. La abuela que había priorizado mantener la paz sobre protegerse a sí misma, había desaparecido en ese momento de terrible claridad. Mi esposo se acercó en silencio. ¿Qué encontraste, cariño? Le mostré el contenido sin decir una palabra. Su rostro se puso blanco, luego duro con una ira que rara vez había visto en nuestros 50 años de matrimonio. Vamos a casa, dijo simplemente. Ahora mismo. Desde su auto detrás de nosotros, podía ver a Brandon poniéndose agitado, probablemente preguntándose por qué nos habíamos detenido. Mi teléfono empezó a sonar de nuevo, pero lo apagué. No podía soportar oír su voz, sabiendo lo que había planeado hacerme. El viaje de regreso a Albany fue silencioso entre mi esposo y yo, pero mi mente estaba acelerada. Cada momento de los últimos 2 meses de repente tenía perfecto sentido. El trato frío después de que me negara la matrícula no fue castigo. Fue preparación. Había necesitado crear distancia para que cuando de repente me invitaran en este viaje, yo estuviera tan agradecida por la reconciliación que no hiciera preguntas. Habían manipulado mi amor por mi nieto, mi desesperación por reparar nuestra relación, y mi completa confianza en ellos para casi destruir mi vida. Cuando entramos en su entrada, Brandon y Amber ya estaban fuera de su auto,
viéndose confundidos y cada vez más en pánico. Mamá, ¿qué está pasando?, llamó mi hijo mientras yo caminaba hacia su puerta principal con la bolsa de viaje. ¿Por qué dimos la vuelta? Casi llegábamos. Dejé la bolsa en su puerta y miré a mi hijo. Realmente lo miré. ¿Cuándo se había convertido en alguien que no reconocía? Cuando sus luchas lo habían convertido en una persona dispuesta a sacrificar la libertad de su madre por su propia conveniencia. Sé lo que hay en la bolsa, dije en voz baja. El color desapareció de ambos rostros. Amber agarró el brazo de mi hijo y pude verlos intercambiando miradas de pánico. Mamá, puedo explicarlo. Brandon empezó. No. Lo corté, con la voz firme a pesar de mis manos temblorosas. No hay nada que explicar. Planeaste usarme para cometer un crimen federal. Estabas dispuesto a dejarme enfrentar tiempo en prisión para resolver tus problemas financieros. No fue así. Amber soltó. Estábamos desesperados. Debemos cantidades significativas a personas y nos estaban amenazando. Pensamos que si solo hacíamos un viaje. Pensaste que podías sacrificarme en lugar de enfrentar tus propias elecciones. Terminé por ella. Mi nieto estaba de pie detrás de ellos, viéndose confundido y asustado por el extraño comportamiento de los adultos. Mi corazón se rompió por él, atrapado en medio de las terribles decisiones de sus padres. Quiero que me escuchen muy cuidadosamente. Continué, con la voz haciéndose más fuerte. Ya no proporcionaré ninguna asistencia financiera a su hogar. No ayuda con la renta, no pagos del auto, no comestibles, no fondos de emergencia, nada. Mamá, no puedes hablar en serio, dijo Brandon, con la desesperación filtrándose en su voz. Dependemos de ese apoyo. No podemos sobrevivir sin él. Entonces necesitarán descubrir cómo sobrevivir, no, respondí. De la misma manera en que millones de otros adultos manejan sus finanzas sin poner a sus madres en riesgo de cargos federales por drogas. Me di la vuelta para caminar de regreso a nuestro auto. Pero Brandon agarró mi brazo. Por favor, solo piensa en esto. Cometimos un error, pero si nos cortas ahora, perderemos todo. La casa, los autos, todo. Suavemente liberé mi brazo y lo miré una última vez. Tú estabas dispuesto a dejarme perder todo. Mi libertad, mi reputación, mi futuro entero. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias de tus propias elecciones. Mientras nos alejábamos, podía verlos en mi espejo retrovisor, parados en su entrada sosteniendo esa bolsa. Probablemente dándose cuenta por primera vez de que su red de seguridad financiera se había ido para siempre. Esa noche, me senté en mi mesa de la cocina e hice una lista de cada pago automático, cada cheque mensual, cada forma de asistencia que había estado proporcionando. El total era impresionante. Había estado esencialmente subvencionando todo su estilo de vida durante tanto tiempo que había olvidado cómo se veía nuestro propio presupuesto sin esos gastos. En menos de una semana, había cancelado toda forma de apoyo. Las cuentas bancarias a las que tenían acceso para emergencias, la tarjeta de crédito que les había dado para comestibles, los pagos automáticos para su seguro de auto, todo se había ido. También hice algo más esa noche. Llamé a un abogado y describí lo que había pasado, preguntando qué pasos legales debía tomar para protegerme. Él quedó horrorizado por su plan y me ayudó a documentar todo en caso de que alguna vez intentaran afirmar que yo había estado involucrada voluntariamente. Por primera vez en décadas, estaba poniendo mi propia seguridad y bienestar por delante de la conveniencia de mi hijo. Debería haberse sentido egoísta. Pero en cambio, se sintió como lo más responsable que había hecho jamás. Porque la verdad era que, al habilitar sus malas elecciones durante tanto tiempo, no había estado ayudándolos. Había estado impidiéndoles aprender a resolver sus propios problemas,
a vivir dentro de sus posibilidades, a tomar decisiones adultas sobre sus vidas. Y ahora, finalmente, tendrían que hacerlo. 4 semanas después de que los cortara, la realidad los golpeó fuerte. Mi teléfono empezó a sonar constantemente. Primero fue Brandon, luego Amber, a veces incluso usando el teléfono de mi nieto para intentar hacerme sentir culpable y contestar. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. Los mensajes empezaron enojados. Mamá, nuestras tarjetas de crédito están siendo rechazadas en todas partes. No puedes simplemente abandonarnos así. Luego se volvieron desesperados. Por favor, estamos a punto de perder la casa. Solo ayúdanos una vez más y encontraremos otra cosa. Pero había oído esas promesas antes durante 5 largos años. Esta vez me mantuve fuerte. Luego vino la llamada de la hermana de mi nuera a quien apenas conocía. Ruth, creo que deberías saber que Amber y Brandon están planeando intentar ese viaje a Canadá de nuevo, dijo en voz baja. Pero esta vez planean ir ellos mismos. Están desesperados y me preocupa que vayan a hacer algo estúpido. Mi sangre se heló. Incluso después de todo lo que había pasado, todavía estaban planeando traficar drogas en lugar de encontrar soluciones legales a sus problemas de deudas. Cuando pregunté este fin de semana, me pidieron que cuidara a su hijo. Dijeron que iban a un viaje de negocios por un par de días. Inmediatamente llamé a mi abogado. Me aconsejó que contactara a las autoridades con esta información, pero no pude ni siquiera después de lo que intentaron hacerme. Esa mañana de sábado, estaba tomando café en mi cocina cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Es esta Ruth Henderson?, preguntó una voz de mujer. Sí, soy la oficial Martínez de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Su hijo Brandon Henderson y su nuera Amber Henderson fueron arrestados temprano esta mañana intentando cruzar a Canadá con sustancias ilegales. La pusieron a usted como su contacto de emergencia. Mis manos empezaron a temblar, pero no de shock. Había sabido que esta llamada vendría. Su hijo, logré decir, ¿dónde está su hijo? Actualmente está con un familiar. Pero los servicios de protección infantil necesitan arreglar una colocación adecuada ya que usted está listada como pariente más cercano. En cuestión de horas. Estaba llenando el papeleo de custodia de emergencia. Mi nieto, confundido y asustado, llegó a casa conmigo esa tarde llevando una pequeña maleta y su animal de peluche favorito. ¿Abuelo Ruth?, preguntó esa primera noche mientras lo arropaba en la habitación de invitados que se convertiría en su habitación. Cuando van a volver mamá y papá, ¿cómo le explicas a un niño de 8 años que sus padres eligieron arriesgar todo, incluso a él, en lugar de aprender a vivir responsablemente? Hicieron algunas malas elecciones, cariño, le dije con gentileza. Pero estás seguro aquí con el abuelo y conmigo, y vamos a cuidarte muy bien. Durante los meses siguientes, el proceso legal se desarrolló exactamente como había esperado. Brandon y Amber fueron sentenciados a 18 meses en prisión federal. La casa que no podían pagar sin mi asistencia entró en ejecución hipotecaria. Sus autos fueron embargados. Pero ¿sabes qué? No sentí ninguna satisfacción en su caída. Solo tristeza de que hubiera llegado a esto, y alivio de que mi nieto estuviera seguro. La audiencia de custodia fue sorprendentemente sencilla. Brandon y Amber, enfrentando un tiempo significativo en prisión, acordaron firmar la custodia temporal a mí en lugar de arriesgar que su hijo fuera al sistema de hogares de guarda. Mi abogado nos ayudó a establecer un arreglo claro que protegía los intereses de todos. Mi nieto empezó en una nueva escuela cerca de nuestra casa, la misma excelente escuela pública donde yo había trabajado una vez como secretaria. Las maestras allí me recordaban con cariño y se esforzaron por ayudarlo a adaptarse. No se necesitó una costosa academia privada, solo adultos cariñosos y un ambiente estable.
En las noches, hacía su tarea en mi mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. Mi esposo le enseñó a jugar ajedrez y lo ayudaba con matemáticas. Leíamos historias juntos cada noche, de la misma manera en que lo había hecho con Brandon cuando era pequeño. Lentamente, la confusión de mi nieto se desvaneció y fue reemplazada por un sentido de seguridad que nunca había tenido realmente antes. Ya no más padres peleando por finanzas. Ya no más incertidumbre sobre si las cuentas se pagarían. Ya no más adultos tomando decisiones desesperadas que ponían a todos en riesgo. Abuela, me dijo un día unos 6 meses después de que viniera a vivir con nosotros. Me gusta aquí. Es tranquilo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que todos habíamos estado extrañando. Paz. Paz simple y ordinaria que viene de vivir dentro de tus posibilidades, tomando elecciones responsables, y poniendo el bienestar de los niños primero. En cuanto a Brandon y Amber, escriben cartas ocasionales desde la prisión. Las cartas de Brandon están llenas de disculpas y promesas de hacerlo mejor cuando salga. Las de Amber son en su mayoría quejas sobre las condiciones de la prisión y recordatorios de que les debo por todas las dificultades que están enfrentando. No respondo a ninguno de ellos. Mi abogado me ha aconsejado que cuando sean liberados, probablemente buscarán recuperar la custodia de su hijo. Ya estamos preparándonos para esa batalla legal, documentando el ambiente hogareño estable que hemos proporcionado, y el progreso educativo que mi nieto ha hecho. Pero por ahora, nuestros días están llenos de proyectos escolares, viajes de pesca los fines de semana con mi esposo, y noches tranquilas leyendo juntos en el sofá. Mi nieto está prosperando de maneras que nunca vi cuando estaba atrapado en el caos de la irresponsabilidad financiera de sus padres. Y yo, he aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a habilitar comportamiento destructivo. Incluso cuando, especialmente cuando, viene de tu propio hijo. Tengo 73 años ahora y no tengo idea de cuántas décadas más me quedan. Pero sé que pasaré el tiempo que tenga criando a mi nieto para que sea el tipo de hombre que resuelve problemas honestamente, trata a las personas con respeto. Y nunca jamás le pide a alguien más que pague el precio por sus errores. Esa es mi historia. Así es como los instintos protectores de una abuela y su disposición a poner límites salvaron no solo su propia vida, sino que le dieron a su nieto la infancia estable que sus padres no pudieron proporcionar. A veces lo más poderoso que puedes decirles a las personas que se aprovechan de tu generosidad, no es te ayudaré una vez más. A veces es te amo demasiado para seguir habilitándote. Y a veces eso es exactamente lo que la próxima generación necesita oír. Así que esa es mi historia. Me encantaría oír lo que piensas. ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con miembros de la familia que se estaban aprovechando de tu generosidad? Házmelo saber en los comentarios y suscríbete para más historias como la mía.